Vamos a volver a empezar. Porque ahí está el origen y el final de todo. ¿Qué representaba del costado traspasado de Jesús esa sangre? ¿O qué era su función? Lavar los pecados. Y el agua representaba aquella agua viva que se obtiene de Jesús para dar vida al creyente. ¿Qué hemos visto antes? Hemos visto antes un agua que se convertía en vino, que representaba la sangre de Cristo y que daba vida. Y ahora vemos el agua que da vida. ¿Por qué? ¿Qué es el agua? Hoy vamos a ver sobre eso. Es muy interesante cómo todo se va entremezclando, ya lo vimos, el agua y la sangre se entremezcla. ¿Por qué? ¿Qué pasa al final con esa agua y sangre? ¿Dónde va a caer? Va a caer a los pies de la cruz. ¿A dónde? Al agujero donde la cruz fue clavada. Y allí la sangre y el agua se unen. Por lo tanto, acaban siendo uno. Y el agua acaba siendo ¿de qué color? Rojo, ¿verdad? Entonces, ya vemos aquí el milagro de la conversión del agua en vino. ¿A dónde nos lleva, no? Vimos que la sangre y el agua juntos era ese matrimonio, porque vimos que era el hombre y la mujer, era la humanidad divinidad, siempre en representación. Que matrimonio significaba calidad de madre, que significaba dar hija en hebreo. Dar hija. ¿Cuál es la hija de Sión? ¿Quién es la hija de Sión? Es la iglesia, es el pueblo de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, vimos que ese matrimonio tenía ese contexto y ese concepto de sangre y agua. Por lo tanto, tenemos aquí las heridas de Cristo, que al verlo así dije, vaya, parece un 7. Bueno, pero, bueno, me quiero quedar con eso. Son 5 heridas, si contamos las perforaciones hechas por los clavos y por la lanza y por la corona de espinas, pero también pueden ser 6, porque los pies son perforados de un solo clavo, pero tienen dos orificios, ¿no? Estamos entre ese 5 y ese 6, ¿no? Ese 11 y ese 30, porque son sumados y multiplicados, vemos cómo estamos en el mundo, en el tiempo final, ¿eh? Estamos en la hora 11ª y en los últimos 30 años de la historia, que es el juicio de los vivos. Entonces vemos cómo la cruz nos está llevando a ese lugar. El hermano Josep San Vicens nos envió al grupo esta cita que dice: de sus manos y sus pies caía la sangre, gota a gota, sobre la roca horadada para recibir el pie de la cruz. Y nos decía, fíjate, está confirmando lo que Ron Wyatt explicó. Y es cierto. Pero hay una pregunta aquí. ¿Toda la sangre que emanó de Jesús tenía el mismo tipo de trascendencia, el mismo significado? ¿Toda la sangre venía del mismo cuerpo? ¿Toda tenía la misma trascendencia? El corazón late y la sangre corre por todo el cuerpo. Esto es la esencia de este mensaje. Por eso quería volver a empezar. Es la esencia de este mensaje. Es la esencia del cuarto ángel. Es la esencia del ministerio. ¿Qué dice el conflicto de los siglos? Dice, el profeta, al contemplar a Cristo en su gloria, dice, su resplandor es como el fuego, y salen de su mano rayos de luz, y allí mismo está el escondedero de su poder. Habacuc 3:4. En sus manos y su costado heridos, de donde emanó la corriente purpurina, que reconcilió al hombre con Dios. Allí está la gloria del Salvador. Allí mismo está el escondedero de su poder. ¿Vemos esto? Es falso. Es falso. Y dices, ¿qué estás diciendo? ¿Vas en contra del conflicto de los siglos? Está mal traducido. Todo el mundo latino, todo el mundo hispano, ha sido engañado. ¿Por qué el mundo inglés no? Porque lo vamos a ver. ¿Por qué el mundo latino, por qué el mundo hispano ha sido engañado? ¿Por qué justamente el habla española? ¿Cuántos idiomas hay en el mundo? No sé en los otros idiomas cómo está traducido, ¿eh? ¿Pero qué se ha hecho aquí? Se ha cogido versión, ¿qué dice aquí? Habacuc 3:4, versión moderna. Se coge el versículo de una Biblia, versión moderna, y se pone ahí. Es igual lo que dijera Elena White. Algo pasó aquí. ¿Por qué? ¿Qué dice el original? No voy a leerlo en inglés porque si no, alguien que sepa inglés se va a reír. ¿Qué dice? Fijaros las palabras en amarillo. ¿Qué teníamos aquí?
Manos, mano, costado, reconcilió. ¿Vale? ¿Qué dice en inglés? Side, side, reconciliado. ¿Qué dice? Nunca dice manos. Nunca. Es una traducción que no es traducida, es coger el versículo y ponerlo. Es igual de donde, qué Biblia salga, lo pongo y ya está. Lo demostramos en la conferencia. Mostré una Biblia que era como la que leyó Elena White. Y la podéis comprar por Amazon. La Biblia de 1611, la King James Version, la compráis por Amazon y la tenéis en casa y vais a buscar lo que dice en ese versículo. Y cómo hay algo en el margen, dice el profeta, contemplando a Cristo, ¿cuándo lo contempla? Cuando viene en gloria. ¿Eso qué es? En su gloria, esa es su segunda venida. En su segunda venida. Lo contempla en visión y dice, tenía rayos brillantes que salían de su costado. Esa es la traducción directa. Y allí estaba el ocultamiento de su poder. Habacuc 3:4, margen. Margen, tampoco sale en el original, en la traducción en español. Margen, ¿qué quiere decir? Que en su Biblia, en el margen, pone side. Side. Y tú lo sabes. Side. ¿Y qué dice ella? Hay que leerlo así. Todas las Biblias que podéis encontrar en español, todas, y no hay excepción, pone mano en ese lugar. Y Elena White dice, no, leer costado. Si negamos a Elena White, se pierde completamente el significado de lo que es el costado traspasado de Jesús. ¿Entendéis ahora por qué tanta obsesión se ha tenido en este ministerio sobre el costado traspasado de Jesús? Era necesario volver a empezar. Hay mucha gente nueva aquí, mucha gente joven. Hay que volver a empezar. Pero sabiendo lo que sabemos, sabiendo lo que presentó Javi el otro día, ¿qué representa ese costado? ¿A qué nos acercamos? O sea que de todas las heridas, esa, lo que emana de esa, es lo que nos reconcilia con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está una forma, ¿no? ¿Cómo es una herida punzocortante de una lanza? Punzocortante. Entra entre las costillas, genera un corte, entra y sale y genera una mandorla. ¿Recordáis la mandorla que era? Lo vimos, ¿no? Y de ahí salen rayos brillantes. Él lo ve en gloria, pero entonces quiere decir que hay algo en Cristo, ya en la tierra, que era especial. ¿Por qué cuando viene en gloria solo le brilla el costado? Y no la mano, o la cabeza, o los pies, el costado. De hecho, en Adán ya se decía, ¿no? Que en Adán ya se decía, ¿no? Cuando engendra a la mujer del costado, ya te estaba diciendo... Exacto. Y eso lo vimos también cuando presentamos, creo que fue en la tercera parte, que vimos ese cuadro cuando Eva salía del costado izquierdo de Adán. Pero es que ¿recordáis cuando fuimos a Venecia? Javi me lo hizo ver. En el tejado, en el techo cuando entramos, dice, mira Ángel. ¿Y qué estaba? Sacando Cristo la costilla del costado izquierdo de Adán. ¿Saben algo? Que nosotros parece que no queremos saber. Lado izquierdo. ¿Es el segundo Adán o no es el segundo Adán? ¿De ahí mana la vida? ¿De Eva mana la vida? De ahí venimos todos, ¿verdad? ¿Recordáis la divina misericordia? Esto es en gloria, ¿eh? ¿De dónde emana más luz? De su corazón, ¿verdad? La lanza, cuando fue atravesando el costado, ¿a dónde iba esa lanza? ¿A la nariz? ¿A dónde iba? ¿Qué quería hacer el soldado? Asegurarse de que estaba muerto, ¿no?
Pues lo iba a clavar hacia el corazón. Entonces, cuando Cristo venga, ¿cómo vendrá? Lo dice el profeta. Con rayos brillantes saliendo de su costado. Ahí está la divina misericordia. Ellos lo saben. ¿Por qué nosotros no? Pues Satanás también. Satanás también. Ahí es lo que dice Javi. ¿Y Satanás cómo se va a presentar? Así. Lo sabe. Sabe que ese costado es muy importante. Mucho. ¿Por qué salen rayos brillantes de su costado? Justo de aquí. Porque hay una obertura. ¿Qué pasó cuando él murió? El velo fue rasgado, ¿verdad? Se abrió una puerta. ¿Y esta puerta? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia, escrito está, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. En otras dice su cuerpo. Su carne es el velo. Su carne es el velo. Su carne es el velo. Vamos a ir cogiendo conceptos poco a poco. Por lo tanto, ¿de dónde viene su carne? Exclusivamente de María. Exclusivamente. Mira, estoy viendo un vídeo precioso que Dan colgó y que puso en el grupo, donde se ve la fecundación en un detalle precioso, perfecto, de cómo el óvulo se mueve, el espermatozoide entra y tal. Y en un momento dice, y ahora se genera un ser completamente diferente a sus progenitores. Esto pasó aquí. ¿Pasó aquí esto? ¿Qué pasa cuando se juntan el sistema genético del óvulo y el espermatozoide? Se mezclan los genes y sale uno nuevo, completamente diferente a los progenitores, con parecidos y demás, pero completamente diferente. Aquí tenemos todo el sistema genético de Eva, de María, y la I que pone Dios. Físicamente se debía parecer a su madre. Por lo tanto, esa carne que velaba. Y Lucifer, vimos que Javi lo presentó, ¿no era el velo en el cielo? ¿No velaba la gloria de Dios? ¿Para qué? Para que por su misericordia, ya en el cielo, no quedaran todos fulminados, ¿no? Hacía de velo, hacía como de filtro. Entonces, ¿entendemos la obsesión de Satanás con María? ¿Lo vemos? ¿Por qué se presenta como María? Ella es el velo, yo soy el velo. Yo soy el cubridor. Ella es la cubridora, es el velo. Muy interesante. ¿A qué está velando su carne? La divinidad. Si no fuera por María, todos estamos fulminados. Exacto. Aplacadora de la ira. Interesante lo que dice aquí, ¿no, Javi? Dice que están, como vende también el catolicismo a María, ¿no? Aplacadora de la ira de Dios. Si no es por ella, todos fulminados. Si no es por la carne, todos los que estaban alrededor de Cristo hubieran quedado fulminados. Si no es por el velo, todos fulminados. ¿Lo vemos? Es muy importante esto, ¿eh? Es interesante que lo vayamos entendiendo poco a poco, porque hay pasos que vamos a ir viendo. La carne. El cuerpo humano está compuesto de un 60% de agua. El cerebro se compone de un 70% de agua. La sangre de un 80% de agua. Y los pulmones en un 90% de agua. Hemos dicho antes que la mujer era el agua. La carne es el agua. ¿Por qué somos un tanto por ciento tan elevado de agua? ¿Podría haberlo hecho diferente? ¿Podría habernos hecho de hidrógeno? Sí, ¿verdad? Nos ha hecho de agua. Es un velo de agua. El agua con que llenaron las tinajas fue traída por manos humanas, pero solo la palabra de Cristo podía impartir la virtud de dar vida. María puso la humanidad, se abrieron las aguas. ¿Qué presentó Pep? Cuando viene la lanza, se abren las aguas. ¿Qué abrió las aguas cuando pasó Moisés? El viento solano. Un recio viento oriental, dice, ¿no? El viento solano. Eso fue la lanza que abrió las aguas y pasó Moisés. Eso está todo presentado, ¿eh? Yo lo estoy haciendo un repaso.
Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia.